Dios les bendiga en esta noche a los que se han de conectar y a los que han de ver más adelante esta transmisión. Para mí es una bendición estar conectada por esta vía de esta página Giselle Vázquez Oficial. Ya algunos tienen mi página, mi Facebook normal, Giselle Leomari Vázquez de Reyes. También la página de Confrontados, por donde también estamos compartiendo algún contenido. Pero quisimos hacerlo por esta, ya que esta página es más reciente y queremos compartir en esta noche, como ya previamente se había anunciado hace una hora antes, una reflexión con el tema Renueva tu mente. Y vamos a estar tomando la base bíblica en el libro o en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y vamos a leer dos versiones. Vamos a leer primeramente la versión de la Reina Valera y luego vamos a estar utilizando para el desarrollo la versión latinoamericana. Leemos como está escrito, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la Reina Valera. Vamos a leer ahora la versión latinoamericana. Dice así: no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Aleluya, poderoso. Y hablando de lo que es el tema, renueva tu mente, quise analizar el concepto de renovar. Y dice lo siguiente: renovar es restablecer o reanudar una cosa que se había interrumpido. Y quiero específicamente tomar este ejemplo como punto de partida en base al concepto que hemos dicho de lo que es renovar. Y repetimos, renovar es restablecer o reanudar una cosa que se había interrumpido. Y podemos tomar como ejemplo de renovar la relación de Dios con el hombre. Nosotros sabemos allá en el libro de Génesis, capítulo 2 y 3, que hay una rotura en la relación de Dios y el primer hombre, Adán. Y sabemos que esta rotura viene por la desobediencia, por el pecado, ya que ellos infringieron la ley establecida por Dios. Tanto Eva, quien fue la primera en ser engañada por la astucia del enemigo, como también más tarde Adán, que también incurrió en la misma falta. Entonces vemos que desde aquel entonces hubo una rotura en la relación de el creador con su creación o su criatura. En este caso hablamos de Adán y Eva. Entonces necesita el hombre hoy en día y la mujer una renovación. Y el apóstol Pablo le está hablando aquí a la iglesia en Roma bajo el subtítulo de la nueva vida en Cristo, de lo que es una renovación. Y le está exhortando a que ya esa vida antigua que ellos llevaban, de la manera que ellos pensaban, se conducían y obraban, ya no podía ser la misma, porque ya una vez ellos conocieron el evangelio de Jesucristo, entonces tiene que haber una renovación de su entendimiento, tiene que ser reanudada aquella relación que se rompió por el pecado y ahora se enlaza nuevamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y del conocimiento de su santo evangelio. Tiene que ser reanudada o reiniciada, ya que había sido interrumpida por el pecado, como dijimos anteriormente. Y en la versión que tomamos, que es la latinoamericana, dicen: no sigan la corriente de este mundo en que vivimos, sino bien transfórmense a partir de la renovación interior. Y precisamente cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, su Espíritu Santo inicia en nosotros lo que es la regeneración.
y empieza esa renovación interior y empieza su Espíritu Santo a corregirnos, a redarguirnos, a enseñarnos, a instruirnos en justicia por medio de la revelación de su santa palabra. Y dice que solamente de esta manera, cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, entonces sabremos distinguir, por eso tomé esta versión, porque lo explica más claramente. Entonces, cuando ya hayamos renovado nuestro entendimiento por el conocimiento de la palabra del Señor, entonces vamos a saber distinguir cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, lo que a Él le agrada, lo que es perfecto. Porque sabemos que los pensamientos que Dios tiene para sus hijos son de bien y no de mal. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Que hay muchas personas que están desenfocadas, hay muchas personas que están confundidas aún dentro del camino de Dios, que no saben discernir o no saben interpretar cuál es la voluntad de Dios para su vida, porque se han quedado rezagados en cuanto a la renovación de su entendimiento por medio de la palabra de Dios. Dice ella misma en el libro de los Salmos, hablando David, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces, ¿qué pasa cuando el creyente no tiene una íntima comunión con el Señor a través del estudio de las Sagradas Escrituras y de una vida devocional, ¿verdad? De esa comunicación, de esa oración con el Señor constante? Entonces el creyente se ve desenfocado y no entiende cuál es el propósito por el cual el Señor lo atrajo a su camino. Y ya dijimos que únicamente vamos a poder comprobar o distinguir entre lo que es y no es voluntad de Dios cuando nosotros tenemos un conocimiento de lo que Él ya estableció previamente en su palabra. Pero vemos que en nuestra época contemporánea, actual, que nos ha tocado vivir a la iglesia de hoy, hay un descuido en lo que es el estudiar la palabra. Vemos que le damos más relevancia a lo que son los dones, los carismas, las manifestaciones y un sinnúmero de cosas que llaman nuestra atención. Pero vemos que hay un descuido a la hora de que es convocado el pueblo a la oración, de que es convocado al estudio de la palabra. Entonces no podemos tener luz en cuanto a la voluntad de Dios, porque si no escudriñamos su palabra, que es donde se encuentra su voluntad revelada, no sabremos entonces cuál es la voluntad de Dios. Y entonces andaremos como un barco a la deriva, andaremos sin brújula, sin dirección. Y la brújula del cristiano, del creyente, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos guía, la que dirige nuestra vida, la que nos enseña las pautas a seguir en nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Ya las cosas viejas pasaron y vienen las cosas que son hechas nuevas. Y viene el conocimiento, pero todo aquello se consigue a través de la iluminación del Espíritu Santo a nuestra vida cuando nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras. Y viene lo que es el discernimiento bíblico, porque existe lo que es el discernimiento como don del Espíritu Santo, que no lo tienen todos, porque el Señor da como Él entiende y según la capacidad el Espíritu reparte. El apóstol Pablo lo dice en una analogía que hace en cuanto al cuerpo. No todos son brazos, no todos son ojos, no todos son pies. O sea, somos un cuerpo de Cristo, somos diferentes miembros y a cada uno tiene una función, pero también a cada uno se le ha dado conforme a la medida. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros escudriñamos la palabra y mantenemos una vida de oración, de comunión con el Señor, entonces se activa en nosotros
lo que es el discernimiento bíblico, de manera que nosotros siempre vamos a estar alineados a cuál es la voluntad del Señor, que es buena, que es agradable, que es perfecta para nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que te quiero exhortar a través de esta reflexión? A que renueves tu mente, pero la renovación que viene a través del conocimiento del Hijo de Dios, a través de la revelación del Hijo de Dios que ya está plasmada en las Sagradas Escrituras. Y que dicho sea de paso, es la revelación más segura, porque cualquiera puede tener sueños, puede tener algún tipo de experiencia personal con Dios, pero eso no va por encima de lo que es las Sagradas Escrituras. Al contrario, la palabra de Dios nos llama a examinar los espíritus para poder discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. ¿Y cómo usted cree que lo va a examinar si no tiene conocimiento de lo que es la voluntad de Dios expresa ya en su palabra y que nos da indicadores para nosotros poder examinar lo que viene de Él y lo que no, lo que a Él le agrada y lo que no le agrada? Entonces, Dios está llamando a esta generación a que vuelva a las Sagradas Escrituras, a que sea como los creyentes de Berea, a los cuales también Pablo le predicaba, pero eran personas que estaban ahí confirmando con los rollos si lo que Pablo le estaba diciendo era correcto y estaba alineado. Tenemos que amar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que vivir esta palabra, pero si no conocemos la palabra de Dios, si no tenemos una correcta interpretación de la palabra, si no recibimos esta iluminación que viene para renovar nuestro entendimiento, para poder comprobar la voluntad de Dios, entonces nos veremos a expensas de falsos, que siempre ha existido y ha habido en todos los tiempos, falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos. Y no nos podemos sorprender porque está escrito en la palabra. Desde antes de nuestra existencia existieron personas de esta clase. Entonces, Dios nos está instando a que le conozcamos a través de su palabra, que renovemos el entendimiento, que no seamos creyentes superficiales, sino que podamos ser creyentes con un conocimiento vasto de su palabra para poder ser efectivos en cuanto al mensaje bíblico, en cuanto a la predicación, en cuanto a la exhortación, en cuanto al manejo y el uso de su palabra, poder tener una correcta interpretación de la misma. Dios no nos ha llamado a, como dicen por ahí, abre tu boca que yo te la llenaré. ¿De qué se te va a llenar la boca si no escudriñas la palabra? Si no estudias la palabra, si no meditas en su palabra, eso es incorrecto. Dios nos llama y a través de ese llamado nos capacita, nos instruye a través del conocimiento de su palabra. ¿O no fue lo que hizo Jesús con los discípulos luego de elegirlo, de llamarlo a cada uno y de traerlo? Lo que hizo fue enseñarles el santo evangelio. Incluso cosas que Jesús le hablaba en parábola para la multitud o en medio de la multitud o ante los maestros de ese tiempo. A ellos, sus discípulos, Él los tomaba aparte y le desglosaba lo que quería decir cada parábola para que ellos pudieran entender. Los discípulos tuvieron que pasar por un proceso de formación, de preparación, para luego ser enviados a expandir esta palabra. Entonces nosotros también como hijos de Dios, pero también como discípulos que estamos siendo formados, es para que nosotros podamos hacer como le dijo Pablo a Timoteo, que trazara bien la palabra de verdad. Y le instaba al escudriñar las escrituras
para que pudiera ser preparado para toda buena obra. Entonces, Dios nos está instando en este momento a que nosotros renovemos nuestra mente, a que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, como camina el mundo, a que siendo cristianos no podemos andar como uno más del montón, porque ya hemos sido llamados a una nueva vida en Cristo Jesús, donde ya aquellas cosas que hacíamos ya no las hacemos. Ya de aquella manera que vivíamos y que nos conducíamos según nuestro propio criterio, ya no podemos hacerlo. Ahora nos conducimos según el criterio de Cristo a través de su santa palabra que nos ha sido revelada por medio de su Hijo y de su Santo Espíritu, que nos ilumina, nos da el entendimiento, nos da la sabiduría para nosotros poder entenderla, interpretarla y plasmarla. Así que yo te invito en esta noche a que tú renueves tu mente. Hay muchas personas en este tiempo adquiriendo muchos tipos de conocimientos y no es malo. Pero el conocimiento que permanece para vida eterna y el conocimiento que al final de cuentas nos va a ser útil es el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un manual completo donde tenemos normas éticas, morales, culticas, de cómo nosotros debemos dirigirnos, incluso cívicas, de cómo nosotros debemos conducirnos como creyentes. Entonces es tiempo de que nosotros, si nuestra Biblia está ahí en un estante llena de polvo, o si solo la tomamos cuando vamos para el culto, para ponerla debajo de nuestro brazo, nosotros cambiemos ese hábito que no es correcto y empecemos a escudriñar la palabra. Ella misma nos insta y nos enseña: escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Entonces es tiempo de renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Y vamos a ver un cambio en nuestras vidas. Y vamos a poder ser canal de bendición a otros que necesitan esta palabra que nos ha sido dada a nosotros y que nos ha sido revelada. Y que es un privilegio, dicho sea de paso, de parte del Señor, que nosotros podamos ser medio y canal para publicar las buenas nuevas de su santo y bendito evangelio. Así que te insto en esta noche a que compartas este video y que a través de este pueda llegar a más vidas para que podamos hacer un stop y analizar cómo estamos caminando, cómo estamos en el entendimiento, el conocimiento de la palabra, si nuestra mente está renovada de manera que estamos conduciendo nuestra vida en Cristo correctamente, o si estamos estancados, porque Dios nos llama a que ya es hora y es tiempo de renovar nuestra mente por medio del conocimiento de la palabra, para poder ponerla por obra y práctica y ser hacedores de ella y no oidores olvidadizos. Así que bendiciones, un honor, un privilegio para mí, como siempre digo, estar aquí para compartir un poco de la palabra del Señor, que entiendo que es el mejor legado que nosotros podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestra generación, como lo hacía por mandato del Señor el pueblo de Israel, de transmitir estas verdades, los prodigios, las maravillas que Dios hacía a través de su pueblo, y comunicarla de generación en generación, y de hablarle a sus hijos en el camino, al levantarse, al acostarse, y de meditar en ella y de comunicarla constantemente. Así que vamos a aprovechar el tiempo. Cristo viene, aunque no se está comunicando mucho esto, Cristo viene, y usted y yo hemos sido llamados para predicar este santo evangelio y para poner a funcionar lo que el Señor ha depositado en nosotros. Así que no te detengas, renueva tu mente continuamente por el conocimiento y el escudriñar las sagradas escrituras.
Bendiciones y será hasta una próxima ocasión por esta vía. Giselle Vázquez Oficial. Estamos tanto aquí en Facebook como en Instagram y también en YouTube con el mismo nombre, Giselle Vázquez Oficial. Ahí vamos a estar siempre por las diferentes plataformas compartiendo una exhortación, una palabra de Dios a la luz de las Sagradas Escrituras para edificar tu vida. Pasa buenas noches y Dios te bendiga.